91.9 FM Activa presenta Recorriendo la Historia, un programa distinguido con el escudo de plata por la Asociación Historiográfica del Río de la Plata. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy tenemos un programa muy especial, con importantes invitados, pero antes de comenzar, ya saben que nuestros medios de comunicación son 11 36 70 89 56 si quieren mandarnos un WhatsApp, o bien el teléfono de la radio 4750 7692. Y ahora sí, el personaje de hoy nació en Los Toldos, se crió en Junín y a los 15 años viajó a Buenos Aires a cumplir sus sueños. Quería ser actriz y lo logra, pero no por mucho tiempo. En un acto relacionado con la ayuda a las víctimas del terremoto de San Juan, en el famoso estadio Luna Park, conoce a quien la convertiría en primera dama de la República. En ese momento cambiaría su vida. Nació en la pobreza y militó en la esperanza. Sí, amigos de Recorriendo la Historia, estamos hablando de María Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita, la abanderada de los humildes. Y en el día de hoy hablaremos de Eva y las mujeres, y para ello contamos con 3 invitadas. Estas son las invitadas especiales. La historiadora licenciada Milagros Carretero. ¿Qué tal, Milagros? Hola, buenas tardes a todos. La escritora licenciada Cecilia Converti. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y la periodista licenciada Rocío Benítez. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar acá. Bueno, y vamos a comenzar con Milagros, nuestra historiadora. Y con la primera pregunta, no se olviden que todas las preguntas nos las hacen a nosotros, nuestros oyentes. Cuando le decimos en el programa que vamos a hablar sobre determinado tema, ellos nos mandan preguntas. Así que va la primera. ¿Cómo expresa Eva su pensamiento sobre el rol de la mujer? Para entender la visión de Evita sobre el rol de la mujer debemos primero entender que ella tuvo una vida muy humilde. Y ella sabe, porque lo ha vivido, que todas las mujeres realizan una gran cantidad de trabajo dentro del hogar, un trabajo no reconocido en esta sociedad. Es visto como de poco valor, lo que no se ve, lo que no es remunerado no sirve. Ella va a intentar visibilizar el esfuerzo que hacen todos los días las mujeres en sus hogares. Aunque en su época no se teorizó sobre la economía y trabajo doméstico, ella ya problematizaba sobre la necesidad de la autonomía económica de las mujeres. En su libro La razón de mi vida, cita: "La madre de familia está al margen de todas las previsiones. Es el único trabajador del mundo que no conoce salario, ni garantía de respeto, ni límite de jornadas, ni domingos, ni vacaciones, ni descanso alguno, ni indemnización por despido, ni huelgas de ninguna clase". Rocío, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, pero el ideal de la familia peronista sigue siendo una familia tradicional, es decir, el hombre trabaja y la mujer se queda en casa realizando las tareas del hogar y cuidando a sus hijos. Su rol es maternal, no va a tener una gran participación laboral y económica. En este contexto la división de roles es muy marcada. Podemos decir entonces que hay una democratización de este ideal. Ahora todos pueden llegar a formar ese tipo de familia. Ahora todos los trabajadores peronistas pueden salir a trabajar, que su esposa los espera en la casa. Tomemos como ejemplo lo que pasa luego del segundo plan quinquenal. ¿Qué ocurre con el rol femenino? Con el salario familiar que lo cobraba el varón, aumentaba la posibilidad de tener más ingresos y ahorrar, y esto hacía que el trabajo femenino fuera del hogar sea casi innecesario.
Ella decía, nacimos para construir hogares, no para la calle. La solución nos la está indicando el sentido común. Tenemos que tener en el hogar lo que salimos a buscar en la calle, nuestra pequeña independencia económica. Cada día es mayor el número de mujeres jóvenes convencidas de que el peor negocio para ellas es formar un hogar. Sin embargo, para eso nacimos. Cecilia, ¿nos podés dar tu opinión? Si bien se redefine el rol femenino como una virtud positiva, lo cierto es que la mujer no es igual al hombre y podría decirse que es un feminismo de la diferencia. Bueno, hemos escuchado distintos enfoques de una misma idea. Así era Eva de polémica. Bueno, ahora, ¿cómo se fue desarrollando el poder de Eva? ¿Cómo era su relación con las seguidoras? Bueno, podemos marcar sus inicios con su obra de ayuda social. Primero al analizar los problemas de la mujer y la asistencia y protección de la familia. Obtuvo un gran apoyo de estas mujeres a las que ayudaba y comienza a organizarlas en centros cívicos, primero informales, con dirigentes barriales, en una primera etapa que luego se va a ir desarrollando hacia una estructura mucho más compleja y con una gran red de influencia. Las mujeres entonces se vuelven visibles en el marco social y político. Lo que vamos a ir viendo es el desarrollo de las estructuras de poder por fuera del Estado, pero con dinero del Estado. Estas mujeres dirigentes barriales llegaron a tener tanto poder que llegaron a haber diferencias con los propios ministerios de la nación. Yo creo que Eva comprendió mejor que nadie que realizar acciones sociales era en sí un acto político. Y si bien algunos podrían decir que Perón fue el líder de los trabajadores, sin ninguna duda Eva se convirtió en la dirigente de las mujeres. Y me pregunto, Cecilia, ¿se reconoció a Eva feminista? ¿La reconocieron a ella como feminista? ¿Sí o no? Y Evita fue una mujer que nunca se definió como feminista, pero ocupó un rol fundamental en la promoción de la participación política de las mujeres y abrazó las necesidades para transformarlas en derechos. Ahora sí, es cierto que Eva no se reconoció públicamente como feminista, pero sí se reconoció como una mujer humilde, como la madre de los descamisados. El feminismo tampoco la reconoció como tal. Es más, las relaciones con los sectores feministas de la época fueron más tensas que cordiales. Pero hay que tener en cuenta que muchas de las feministas de la época pertenecían a la oposición, ¿verdad? Se observa una ambigüedad en la conducta de Eva en ese sentido. Eva tenía una práctica feminista en la forma en que convoca a las mujeres, sindicalmente o políticamente, pero no las coloca como igualitarias. Una de las mayores representantes del feminismo fue la escritora Victoria Ocampo. Si bien nunca intercambiaron con Eva una conversación directa, se enfrentó al concepto de Eva de la mujer y de la defensa de los derechos civiles y políticos, aunque para muchos ese enfrentamiento fue más una lucha de clases, dado que Victoria pertenecía a una tradicional familia aristocrática y Eva era una joven de una ciudad del interior con una moralidad cuestionada. Lo cierto es que las visiones de ambas del rol de la mujer era diferente. Eva hablaba del apoyo en el hogar de los hombres, de la crianza de los hijos, que las mujeres debían educar a las nuevas generaciones peronistas. Y justamente cuando hablaba de ambigüedad me refería a este punto. Eva no fue madre y construyó un rol en lo público. Incluso hasta se diferenció desde sus ropas, por su maquillaje, hasta en sus intervenciones con las primeras feministas, quienes eran mucho más modestas y conservadoras. Podemos decir que era una mujer de tomar decisiones profundas. Cuando se creó la Fundación Eva Perón, ¿qué funciones tenía esta fundación y qué logros se obtuvieron de ella? ¿Rocío? La Fundación Eva Perón fue una institución creada por la misma Eva con el objetivo de proporcionar asistencia social, que funcionó desde 1948 hasta 1955. Inicialmente se llamó Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón y bueno, el 25 de septiembre de 1950 pasó a denominarse Fundación Eva Perón. La fundación construyó hospitales, asilos, escuelas, impulsó el turismo social creando colonias de vacaciones, difundió el deporte entre los niños mediante campeonatos que abarcaron a toda la población,
Otorgó becas para estudiantes, ayudas para la vivienda y promocionó a la mujer en diferentes facetas. La fundación brindó ayuda social a los sectores más desprotegidos de la población, como ancianos, niños, madres solteras o empleadas domésticas. Brindó también ayuda internacional a diversos países, entre los principales España e Israel. Y bueno, Eva, mientras vivió, se ocupó personalmente de muchos de sus aspectos e incluso atendía durante horas a gente que llegaba de todo el país con pedidos de ayuda. Pero luego de su fallecimiento en 1952, la actividad de la entidad decreció y después del derrocamiento de Perón, la dictadura dispuso su liquidación. ¿Qué les parece si escuchamos en vivo y en directo las palabras de Eva en un audio que nos han facilitado desde el Museo Evita? A ver, adelante, señor operador. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Milagros, ¿qué podrías decirnos con respecto a la ley del sufragio femenino? Algo que nos interesa mucho a todas. Bueno, antes de sentarnos en las palabras de Eva declarando la sanción de la ley de sufragio femenino, creo que debemos ponernos en contexto histórico para que se entienda, ¿no? Durante el peronismo, la mujer fue incorporada a la vida política a partir de la aprobación de la Ley 13.010 del voto femenino. Sí, la posición de las mujeres cambia de forma considerada si comparamos su situación antes del peronismo. Las mujeres eran un sector históricamente marginado por la sociedad en términos generales, pero particularmente en la política. La mujer era considerada un ser inferior e incapaz de elegir un político y menos aún ocupar un puesto en el gobierno. Efectivamente, la política era un sector exclusivo para el hombre, pero todo cambió con la llegada de Perón al gobierno, y el primer paso se dio con dicha ley. Las campañas a favor de la sanción de la ley se hicieron en 1947, y el 9 de septiembre de ese mismo año se aprobó. Con ella, las mujeres mayores de 18 años obtuvieron los mismos derechos y deberes cívicos que los varones, es decir, la obligación y el derecho de votar y de ser elegidas para algún puesto en el gobierno. Luego de tantos años de idas y vueltas de barreras y de discrepancias, con el peronismo y principalmente con la imagen de Eva, la mujer obtuvo un derecho que tanto anhelaba. Pero la idea de que Eva le otorgó a la mujer el derecho al voto no es tan así. Si volvemos el tiempo atrás, esta lucha viene desde hace varios años antes y fue realizada por un gran número de mujeres. La frase "la mujer debe y puede votar" hace años lo venían afirmando desde el Partido Socialista, por ejemplo. En parte, es cierto que la lucha por los mismos derechos que el hombre viene desde hace varios años, y a Evita la tendríamos que ubicar como el último eslabón. Pero debemos entender que quedó esa idea en el imaginario popular debido a que en este periodo se establecieron las debidas condiciones para que se aprobara el sufragio femenino. Por otro lado, ella fue la portavoz del movimiento feminista en ese periodo, y con sus discursos carismáticos y llenos de pasión, atrajeron e identificaron a un gran grupo de mujeres que se convertirán en sus seguidoras. Este don, por así decirlo, a la hora de hablar y de convencer, ninguna feminista en otro momento lo obtuvo. Claro, y por eso las feministas de aquella época, mayoritariamente de clase alta, no simpatizaban con ella porque parecía que solo Evita tenía esa magia en sus discursos que atraían a un gran número de mujeres y también porque en tan solo un año otorgó un derecho que por un montón de tiempo se evadía. También para algunos había un rechazo entre las feministas con respecto a Evita por una cuestión de clases sociales, como dijimos anteriormente.
Muchas feministas rechazaban la ley otorgada durante el gobierno de Perón, diciendo que no era una ley tal como ellos la habían solicitado. Pero en realidad, más que un rechazo de los ideales, para muchos era porque había sido a través de una mujer que provenía del pueblo. Concuerdo, es muy cierto. La relación de Eva con las feministas oligarcas, como se dijo con anterioridad, no eran muy cordiales. Entre Eva y ellas habían muchas discrepancias, pero Eva tuvo mucho más influencia sobre las mujeres y por ese mismo motivo se dice que Eva era la líder de las mujeres. Con respecto al discurso que escuchamos con anterioridad, Eva dice que recibe en sus manos la ley en nombre de todas las mujeres, pero al mismo tiempo en su discurso dice que Perón cumple, agradeciendo al líder por establecer las condiciones para su aprobación. Es decir, ella no se considera la persona que logró el voto, sino que gracias al apoyo de su esposo les pudo otorgar este derecho a las mujeres. Efectivamente, incluso en una parte del discurso dice, y cito, con él y con el voto contribuiremos a la perfección a la democracia de Argentina, mis queridas compañeras. Lo que trata de decir es que el voto es un factor para obtener una mayor igualdad y con la ayuda de Perón se logrará la democracia plena. Sin Perón no se hubiera concretado la aprobación de la ley. Hay que tener en cuenta que el derecho de la mujer al voto era una estrategia del peronismo, ampliando su marco de apoyo sobre uno de los grupos más marginados en la sociedad. Si bien se sancionó la ley en 1947, se tardó 4 años para que la mujer vote por primera vez. En este caso, el gobierno consideraba adecuado que la mujer votara cuando se forme un partido político que las incluyera, y también el atraso se debió a la espera de la reforma de la Constitución en 1949, para que las mujeres votaran por primera vez y Perón logre ganar las reelecciones presidenciales. Bueno, esta pregunta dio mucha polémica. A ver qué pasa con esta otra. A ver, a la historiadora. ¿Cuándo se fundó el Partido Peronista Femenino? ¿Fue un partido político entendido como tal? ¿Qué función tenía? ¿Por quiénes estaba conformado? ¿Cómo se organizaban las mujeres? Ahora, ¿qué sucedió con el Partido Peronista Femenino después de la muerte de Eva? Bueno, en el caso del Partido Peronista Femenino se fundó el 29 de julio de 1949. Lo que se quería era realizar una organización política compuesta solo por mujeres. Este mismo se creó en el momento que se desataron conflictos en el Partido Peronista y no se aceptaba la inexperiencia política de la mujer. El Partido Peronista Femenino se separaba del Partido Peronista, conformado solo por hombres, porque sus organizaciones y funciones difieren entre sí. El objetivo de las que conformaban el Partido Peronista Femenino era cooperar con la esposa de Perón en su campaña de obra y justicia social, asegurar los derechos de la mujer y encontrar mujeres peronistas. Pero antes de la conformación del partido, en 1947, se construyeron centros cívicos femeninos organizados y dirigidos por Eva Perón. Estos centros cívicos existían desde antes. Antes los centros cívicos estaban conformados y dirigidos por mujeres de la élite, y era tradición nombrar como vicepresidente a la primera dama. Así es, pero cuando llegó el momento de nombrar vicepresidenta a Eva Perón, decidieron no nombrarla como tal. Por ese mismo motivo, Perón, al ser presidente de la nación, las disolvió. Finalmente, estos centros quedaron a cargo de Eva, denominados Centros Cívicos Femeninos Eva Duarte de Perón, quien era la presidenta, y empezaron a ser mucho más activos que antes. Estos centros femeninos locales eran considerados intermediarios del partido para extender el apoyo del pueblo al peronismo por todo el territorio. Su principal función era realizar un censo para saber cuántas mujeres peronistas había en el país.
Eva eligió para el censo a 24 delegadas censistas, 23 por provincia y 1 por capital federal. A su vez, las delegadas censistas elegían candidatas para ser subdelegadas censistas, y ellas le enviaban a Evita proyectos de temas de mujeres por barrio o distrito. Las delegadas solo podían permitir que las subdelegadas comiencen sus actividades cuando Eva las admitiera. Para ser elegidas a las mujeres se les evaluaba más que nada su moral y su peronismo. Además debían tener una simpatía que atraiga a más seguidoras y tener un mínimo de educación, por lo menos la primaria. ¿No es así? Sí, es cierto, pero también no debían tener ambiciones políticas personales, porque su objetivo era hacer un bien colectivo. Una estrategia para evitar formaciones políticas individuales se le asignaba a cada delegado una provincia que no sea la residencial, y no podían hablar entre ellas. En el caso de las subdelegadas se elegía más de una por barrio. Las delegadas controlaban todos los centros cívicos a nivel provincial y capital federal. En cambio, las subdelegadas en cada barrio. Estas últimas eran secretarias o colaboradoras y realizaban una gran cantidad de tareas sin un rango horario. También se pretendía más que nada afiliar a los centros a todas las mujeres que pertenecían al Partido Obrero. Es cierto, las mujeres de clase baja eran las primeras en acudir a los centros ante cualquier necesidad. Pero no se hacían diferencias de clase. Cualquier mujer, no importa su clase social, podían acceder a los mismos. Con respecto a las actividades que llevaban a cabo las mujeres en estos centros, personalmente he realizado investigaciones sobre ello hace ya varios años y obligatoriamente cada unidad debía alfabetizar a las mujeres adultas, enseñar corte y confección para que puedan vestir a sus hijos de forma decente y a dar clases de apoyo a los niños. Además, se realizaban diferentes cursos según el interés de cada mujer. Estos centros cívicos se contradecían con el ideal de la época, es decir, la mujer no estaba siguiendo ese rol de familia tradicional como aspiraba el peronismo. La mujer salía de su hogar y de alguna forma estaba haciendo política ocupando otro rol en la sociedad. En parte tenés razón, se contradice el discurso de la familia ideal con lo que se hace. Pero estos centros cívicos femeninos eran aceptados por una gran parte de la sociedad, porque las actividades que se realizaban eran sociales. Estos centros se consideraban la continuación de las tareas del hogar. Además, ella pensaba con firmeza que la mujer nació para estar en el hogar, para cuidar a sus hijos y para ayudar a los desamparados. Y ahí nos estarían contradiciendo. Ella tiene ese ideal de la mujer, ama de casa, pero ella nunca tuvo hijos. Nunca fue ama de casa y frecuenta ámbitos de hombres. Sí, se contradice, pero no olvidemos el contexto del que estamos analizando y no sacar los ideales de Evita del mismo. En esta época no estaba bien visto que la mujer frecuentara lugares considerados propios del hombre, y por ese mismo motivo se usa un discurso artificioso. ¿Qué quiere decir esto? Dar a entender que la mujer no está saliendo de su propio rol. No están haciendo política, están haciendo una acción social. Para ir cerrando el tema del partido femenino, luego de la muerte de Evita, el partido nunca más sería el mismo. Ninguna mujer tendría el mismo carisma y la misma pasión que Evita. Nadie podrá reemplazarla, ni siquiera el mismo Perón. Y ahora sí, nos vamos a una pausa, pero muy cortita, porque tenemos el testimonio de un oyente que rememora la época. Enseguida volvemos. Y como lo prometido es deuda, ahora tenemos a nuestra oyente Valeria Ferraris, que nos va a dar un testimonio de una abuela suya, que por cierto va a ser muy interesante. ¿La escuchamos? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria y el tema que estaban tratando hoy me recordó mucho a mi abuela, que bueno, me contaba siempre su vida, ¿no? Ella nació en el año 1917 en Tucumán y sus padres eran inmigrantes españoles que trabajaban en el campo. Los padres eran trabajadores golondrinas,
Así que los hermanos nacieron todos en diferentes provincias. El sueño de mi abuela siempre había sido ser maestra, pero como tuvo que trabajar de chica en el campo, llegó hasta 3er grado nada más. Y allá por el año 1930 se vino con su familia a Buenos Aires y por 1932, a los 17 años, comenzó a trabajar en la fábrica Pirelli, que era una fábrica de neumáticos. Esta fábrica estaba sobre Avenida del Trabajo, a 2 cuadras de General Paz, así que ella vivía de este lado, del lado de provincia. Y se encargaba de hacer la goma para los pedales de bicicleta. Tenía que cortar la goma con cuchillas manualmente y trabajaba parada mínimo 12 horas por día. Y una vez, por tanto esfuerzo, le agarró neumonía. Y esos días que le agarró neumonía y que estuvo muy mal, casi al borde de la muerte, bueno, no se los pagaron y además con riesgos de perder el trabajo. Así que ella no se podía enfermar. Y bueno, cuando llegó Perón a la presidencia, ella se puso como muy contenta porque tuvo grandes cambios, ¿no? Ella empezó a trabajar 8 horas, tuvo vacaciones pagas, licencia por enfermedad, y ya no cortaba la goma a cuchilla, ¿no? Sino que trajeron máquinas con lo que se le hacía más fácil el trabajo. Y tuvo otros cambios, ¿no? Por supuesto en la fábrica. Después de eso, ella se casó, tuvo a mi mamá, y siempre se había cosido la ropa porque tenía una máquina Singer, así que hizo un pequeño curso de modista y ya trabajaba en su casa, cuando la tuvo a mi mamá. Tuvo una mercería como adelante de la casa, que también tenía casa propia con mi abuelo, y además enseñaba corte y confección. Y bueno, nos gustaba mucho ver películas argentinas de esas épocas. Yo era más fan de Tita Merelo, me encantaba Los Isleros, El Mercado de Abasto, y a ella le gustaba mucho más Libertad Lamarque. Siempre me contó de esa rivalidad que había entre Libertad Lamarque y Eva Perón. Bueno, vivió hasta los 93 años y fue a votar casi hasta los 90 años, un poco antes, ¿no? Porque para ella ir a votar era como algo fundamental. Nosotros ya le decíamos, bueno, quédate en casa, que estás viejita, que ya hay que llevarte, y ella nunca quiso dejar de ir a votar, ¿no? Era como algo muy, muy importante para ella. Bueno, me trajeron muy lindos recuerdos, escucho siempre la radio y quería mandarle saludos. Muchas gracias, Valeria, por ese testimonio. Realmente fue muy emotivo. Tenemos un audio más. Lo escuchamos. No sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Sé que quedaron muchas preguntas para hacer, pero se nos terminó el tiempo. Así que vamos a agradecer la presencia de Rocío Benítez. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ya nos volveremos a encontrar para debatir otro tema tan interesante como el de hoy. Saludos para todos. Cecilia Converti. Gracias, la verdad ha sido un placer compartir con ustedes el programa el día de hoy. Y Milagros Carretero, que nos acompañaron en el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. La verdad que fue un placer estar en este programa. Y para los oyentes que están interesados en la historia argentina, pueden encontrar mi blog que se llama Historia Argentina a través del tiempo, en donde subo todos los lunes diferentes artículos hablando sobre diferentes periodos de la historia argentina, y también pueden comunicarse conmigo ante cualquier consulta. Y además, una mención muy especial para Valeria, una de las tantas oyentes del programa, que hoy nos brindó su testimonio. Me voy a despedir y voy a despedir a la protagonista del día de hoy con las palabras de Mario Granero, escritor, autor del libro Evita, Vida e Imágenes. Él dice así: una figura excepcional que trascendió fronteras y triunfa en el tiempo, idolatrada por los humildes y los desvalidos, odiada por los personeros del privilegio. Ni unos ni otros podrán olvidarla. Más allá incluso de lo político, continúa influyendo como símbolo con tanta o mayor fuerza que
que en los instantes estelares de su existencia. Transcurrido el medio siglo, Eva Perón es ya evaluada de distinto modo, hasta por quienes la combatieron. Aparecen volúmenes sobre su vida y su obra. Se preparan estudios sociológicos serios y objetivos. Se componen musicales y se producen películas con actores de fama mundial. Eva Perón es ya algo más que política y conflictos sociales. Es historia argentina, americana y mundial. Muchas gracias y hasta la próxima edición de Recorriendo la Historia. Chao, chao. Conducción y locución, Alicia Mariani. Operación técnica, Robén. Producción general, Cava Kobe Producciones. Esto fue Recorriendo la Historia.